La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, segundo día del nuevo inicio del curso político y de nuestra temporada radiofónica con Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. ¿Qué tal el verano? Pues muy bien, ¿Bien? Fantástico. Vale, Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy Olvidado buenos días. También, ya. Olvidado ya. ¿Tú también has olvidado el verano, Ramoneda? Bueno, pues casi, sí. Se olvida muy rápido, ¿eh? Sobre todo de llegar a la calor barcelonesa. Exacto, se olvida muy rápido. Sí. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú lo has olvidado también el verano? No, yo lo tengo muy recientito, acabo de llegar. Ah, pues mira, ella todavía lo tiene reciente. Yo también acabo de llegar, pero también ya lo he olvidado. Bueno. Estás 2 días ya con las actividades cotidianas y se te olvida lo que habías hecho en el último mes. Mira, vamos a empezar hoy el análisis de la actualidad. Vamos a empezar con lo que ha sido el debate, y algunos de vosotros habéis estado en el abierto durante este verano y es un tema que ya habéis abordado, que es el debate que ha monopolizado prácticamente toda la actualidad, al menos en las últimas semanas del mes de agosto, que es el debate migratorio, que con él empieza también este curso político. Pero antes de centrarnos en lo último que ha dicho el presidente de Canarias y esa ruptura de la buena sintonía que parece que había entre el gobierno autonómico canario y el gobierno central, quiero centrarme primero en un caso muy concreto de gestión de la inmigración. Me voy a situar en la localidad catalana de Tossa de Mar. Es un municipio de 6.000 habitantes, está en Girona, y está empezando a recibir ahora a 200 personas demandantes de asilo. Son 200 personas procedentes de Mali, de Níger, de Nigeria. Estas personas estaban en Canarias y el gobierno las ha reubicado en Tossa de Mar de manera temporal. El alcalde, que es de Junts, protesta por ese reparto. Jefe de informativos de Radio Barcelona, Iu Andrés, buen día. Buen día, Àngels, buenos días. Y para poner a los oyentes en contexto, hay que explicar que Tossa es un municipio que en verano puede pasar de tener 6.000 habitantes, que es lo que tiene habitualmente, a casi 30.000 entre la población local, las segundas residencias, los turistas. El alcalde lo que dice es que ahora, con tantos turistas, no le viene bien acoger a los migrantes, que no hay espacio para ellos. Sí, en realidad ha dicho dos cosas. Por un lado, esto, que no había esta capacidad de acogida y, como dices, Tossa tiene 6.000 habitantes, pero es que en julio y en agosto, en los 2 meses, tiene capacidad para acoger de 15 a 20.000 turistas más, que son 3 veces su población. Tiene 24.000 plazas turísticas entre hoteles, campings y apartamentos. El alcalde se queja, pero porque dice que la misma cantidad, estos 200, son los que han recibido otros pueblos, como Lloret y Blanes, que tienen mucha más población, que tienen una población normalmente de 30.000 personas. Pero es que el alcalde no habla solo de la capacidad, sino que dice que es una cuestión de imagen. De hecho, es que la capacidad hay que recordar que se encarga el gobierno central. Por lo tanto, dice que es una cuestión de imagen, que están en temporada alta, que estas noticias no ayudan y que les iría mejor en octubre o en noviembre esta acogida y ahora no. Un alcalde que, por cierto, ha hablado hace solo unos minutos en Ser Catalunya, en la Ser en Catalunya, insiste en esta idea, admite que le parece frívolo, pero dice que el turismo es muy frágil, que todo lo que no sea sol y normalidad afecta a la temporada turística, constata que ha habido ya algunas anulaciones, temen faltas de reservas, pone en duda que estas personas sean demandantes de asilo y vayan a estar solo un mes, como se ha hablado, de 2 semanas a un mes, y ha hablado de esta manera de las críticas que ha recibido estos días por su posición. Amb aquest tema, tot el que no diguis xupiguai, ja ets un racista i fomentes els discursos d'odi i tal. Queda claro, Àngels, no puede ser más literal. Todo lo que no sea chupiguay, dice el alcalde, pues puede ser tildado de racista o de xenófobo. Recordemos, es un alcalde de Junts per Catalunya. Junts, recordemos, tumbó en verano con el Partido Popular y con Vox la propuesta para reubicar a los migrantes que están en los centros saturados de Canarias, y ahora Iu acusa al gobierno de actuar con opacidad a la hora de decidir estas reubicaciones. Sí, el caso de Tossa no lo podemos analizar como si fuera un caso aislado, como si fuera una excepción. Hay que ponerlo en contexto, Àngels. Hay un progresivo y cada vez más intenso acercamiento de Junts a la cuestión de la inmigración. Empezó ya
lo recordaréis en la negociación de investidura con Pedro Sánchez, con el pacto del traspaso de competencias en inmigración, que todavía no se sabe muy bien cómo se ha concretado. Ya fue polémico entonces porque en parte se justificó por parte de algunos dirigentes para atajar problemas de seguridad y multirreincidencia. De hecho, Junts también ha apoyado claramente a algunos alcaldes catalanes, por ejemplo en el Maresma, que pedían abiertamente expulsar a los inmigrantes multirreincidentes, y este verano, lo recordaréis también, Junts ha liderado directamente junto a PP y Vox la oposición al reparto de menores, ahora lo decías, migrantes de las Canarias, y de hecho acabó sumando sus votos a la derecha y a la extrema derecha para tumbar la reforma de la ley de extranjería. Y un dato, Àngels, para poner también en contexto. Lo que dicen los barómetros de opinión, lo que dicen los datos, es que la población catalana, cada vez hay más rechazo entre la población. Es cierto que los votantes de Junts un poco más que el resto de la media, pero tampoco no mucho más. Dicen las encuestas de opinión que un 64% de votantes de Junts rechaza la inmigración, pero es que ahora mismo, y esto no es exclusivo de Cataluña, 6 de cada 10 catalanes creen que hay demasiados inmigrantes en Cataluña. Gracias. Gracias. Ahora ampliaremos el foco, porque iremos también a Canarias, pero yo me quiero detener un momento en este caso, sobre todo por las explicaciones que da el alcalde. Insistimos, de Junts, conocemos la postura, y la recordaba ahora Iu, la postura de Junts en materia migratoria, pero Ramoneda, no hay sitio. Una localidad que puede acoger a miles de turistas, no tiene sitio para 200 personas y es una mala imagen para la ciudad. Ahora no, hombre, no, que ahora está lleno de turistas. Es patético y es lamentable, pero en el fondo es la expresión de lo que están alimentando bastantes sectores, ¿no? Y bastantes sectores, especialmente de la derecha, por una cosa en la que estamos permanentemente, que a mí que me parece que es la cuestión inquietante, la cuestión más grave. La migración plantea problemas importantes que hay que afrontarlos. No vale ni el buenismo ni la demagogia. Y en este momento la demagogia está irrumpiendo, entre otras cosas, porque el PP ha decidido hacer de Feijóo concretamente, en este ejercicio permanente suyo de jugar a la confrontación, pues porque parece que por otras vías no alcanza, pues ha decidido poner este problema en primer plano y volver a la demagogia eterna sobre todas estas cuestiones. La migración es una cuestión fundamental, está aquí. No es uno de los problemas más importantes de un país, y lo dicen las encuestas. La migración florece como problema cuando los políticos la estimulan como elemento de debate ideológico. Evidentemente que plantea cuestiones y plantea dificultades. No se puede afrontar desde aquello, pues todos son buenos y hay que hacer lo posible para que todo el mundo esté bien. No, aquí plantea unos problemas que hay efectivamente que afrontarlos, pero plantea unos problemas que tienen que ver en un tema que lo necesitamos y lo necesitan. Es decir, nosotros necesitamos para nuestro propio bienestar que sigan viniendo gentes de todas partes, y ellos, los que lo intentan, necesitan, y son gente en su mayoría que lo único que hacen es intentar buscar vías de prosperar en sus vidas, como mucha gente hace yendo a trabajar a otros lugares. Esta es la cuestión, y hay que afrontarla pues con la serenidad necesaria y con los elementos necesarios para que los problemas que plantean y que son y que no vale la demagogia barata, pues se afronten, y se afronten de verdad. Pero lo que es inadmisible es que una cuestión tan significativa, porque afecta a personas y a derechos muy concretos de las personas, se convierta en un instrumento permanente de acción política demagógica contra el que manda, y en este caso, pues como el que manda es el PSOE, pues ahora le toca contra él, convertido en este momento en un elemento central de la estrategia de la derecha. Elisa. Sí, yo me quería centrar en otras cuestiones. El ejemplo de efectivamente entonces además es muy interesante, pero estaba buscando, he leído hace poco un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Los mitos de la inmigración, que está hecho por un holandés especialista en esto, que se llama Hein de Haas, y él habla mucho de esta diferencia entre la realidad y la percepción, ¿no? Y esto está pasando no solo en España, sino en general en todos los países que tienen, digamos, esta presión migratoria. Y entonces yo creo que es muy importante, en línea un poco con lo que dice Ramoneda, primero saber de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, de qué datos estamos hablando, qué número de inmigrantes tenemos, porque como insisto mucho en esta idea,
está bien apuntada. Claro, si tú llevas esto al debate político de una cierta manera, tú cambias la percepción de la gente, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que esto hay que combatirlo en primer lugar con información real y con datos. Y luego ya creo que también hay algo muy relevante en esto, que es que como todos los grandes retos, y este desde luego es uno muy grande, tienen que ser objeto de grandes acuerdos, ¿no? Y entonces ahora voy un poco, no sé si luego lo trataremos, al tema de tú no puedes dejar a la Comunidad Autónoma de Canarias tirada porque es la comunidad. Efectivamente, esto es un tema que necesita grandes acuerdos y una cosa muy importante de la que está muy falta, desgraciadamente, España ahora, que es solidaridad. Es decir, es tan sencillo como esto. O sea, aquí las comunidades autónomas, todas obligadas por ley o realmente de forma voluntaria, como debería ser, tienen que ser solidarias en el sentido de que hay comunidades que lógicamente tienen esa presión directa y todo el mundo aquí tiene que echar una mano. Ese es el espíritu, lógicamente, de la norma, y es un poco triste tener que hacer de eso una obligación jurídica porque realmente desaparece esa noción de solidaridad. Y apunto a eso porque no es casualidad tampoco que el discurso de Junts, primero porque es un partido de derechas y segundo porque es un partido independentista. Por tanto, dice, a mí, los inmigrantes que lleguen a Canarias, a mí que me cuenta de ellos, ¿no? Y yo creo que todo esto, efectivamente, hace falta un debate muy sosegado, que yo creo que los medios públicos y privados debéis también intentarlo, basado en datos y transmitir un poco esa idea. Esto es algo que es muy complejo, que necesita muchos acuerdos y que debe basarse también en información real y no en bulos o en sesgos o en percepciones, que yo creo que hay mucho terreno que desde luego desde los medios podéis ayudar. Víctor. ¿No? Pues yo creo que las intervenciones de Elisa y Ramoneda acaban de demostrar al alcalde de Tossa de Mar que hay un espacio muy amplio entre ser chupi guay y fomentar la xenofobia, ¿no? Y lo triste de este verano ha sido comprobar que todo el mundo ha aprovechado para hacer su agosto con el tema de la inmigración, los políticos para arañar votos y los medios de comunicación para maximizar las visualizaciones de las noticias, ¿no? Vendiendo pues titulares sensacionalistas, como por ejemplo que el gobierno alojará 200 inmigrantes en un hotel de 4 estrellas con spa en Tossa de Mar, por ejemplo. Esto, sí. Este tipo de bulos de que son menores, pues no son mayores de edad. Esto se ha publicado. Tossa de Mar se ha publicado. Sí. Que son inmigrantes irregulares, no, son demandantes de asilo por motivos humanitarios, es decir, son refugiados. Los acogemos porque hemos firmado una Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y no van a estar de forma permanente sino de manera temporal. Evidentemente, ¿por qué se produce esto en el contexto de Junts? Pues bueno, hay una redefinición de Junts, está reajustando, adaptando al mundo post-procés y bueno, pues ya no es la prioridad a corto plazo a pesar de que no renuncia a la independencia y entonces hay que llenar el vacío ideológico casi existencial que tiene Junts. Y cuando tienes que rellenar un agujero ideológico en Europa en estos momentos, ¿qué tema eliges? Pues hombre, la inmigración. Y la verdad es que Junts ya lo lleva haciendo desde hace tiempo. Cuando pidió al gobierno, no pidió al gobierno para las negociaciones de investidura la cesión de los aeropuertos, de las aduanas o de otras políticas, sino la delegación de las competencias en inmigración. Y luego hay que sumar otros dos factores. Primero, la competencia de Alianza Catalana de Sílvia Orriols, que es un fenómeno circunscrito a Ripoll hasta hace muy poco, pero que se ha extendido por toda Cataluña, y el resuello de la extrema derecha pues lo notan en el cogote muchos alcaldes de Junts en tanto Manresa como poblaciones del Maresme. Y en segundo lugar, también, pues bueno, hay una tradición de argumento étnico en el espacio que ahora ocupa Junts y que en su tiempo tenía Convergencia. Y bueno, pues cuando Junts sacó este tema, algunos observadores dijeron, pues lo que está haciendo Junts es pujolear con la inmigración, porque está volviendo a las viejas ideas del pujolismo, que tenía pues tres básicos pilares. Primero, la financiación, pero la financiación es un tema que a Junts se lo ha robado Esquerra Republicana. La lengua, pero ahora está en manos de la Generalitat, de un gobierno del PSC que no va a cuestionar el modelo lingüístico, con lo cual ahí tampoco puede sacar muchos votos. Y entonces el tercer pilar del pujolismo fue siempre el control de la inmigración, y eso es donde ahora ve que puede conseguir votos Junts. Por eso yo creo que hay que marcarlo dentro de una estrategia más amplia, aunque las consecuencias sean absolutamente tan lamentables como este tipo de declaraciones y otro tipo de actitudes de otros cargos electos de Junts en todo el territorio catalán. A mí me parece que hay una cosa muy importante en este tema que además expresa y al mismo tiempo alimenta una realidad que
vemos en este momento y que lo acabamos de ver en Alemania y en Francia, que es la expansión y el crecimiento de la extrema derecha y las cada vez mayores complicidades de las derechas con las extremas derechas. Esta es otra cuestión fundamental. ¿A qué viene este uso de la inmigración? Pues este uso de la inmigración viene, entre otras cosas, porque marca caminos de encuentro entre la extrema derecha y la derecha tradicional, que puede acabar llevando a romper cualquier viso de marcar distancias con la extrema derecha y, como ya ha ocurrido en algunos países, empezar a construir mayorías de gobierno en la que incorpore las dos partes y que rompa la actitud de rechazo a todo lo que sea proveniente de la extrema derecha, ¿no? Déjame que haga una cosa, déjame que me vaya a la publicidad, que levantaba la mano Elisa para hablar también. Hago una pausa, a la vuelta vamos a Canarias, introducimos también el tema canario y así seguimos hablando del debate sobre la migración. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Antes de continuar con el análisis, porque pedía la palabra Elisa ya para introducir todos los elementos que hay ahora mismo sobre la mesa en torno a este debate, las palabras del presidente de la Comunidad Canaria, que han enrocado todavía más este debate porque ha dado un ultimátum al Gobierno central. Dice que estudia emprender acciones legales contra el Ejecutivo por dejación de funciones y dice, Fernando Clavijo, dice el presidente canario, que no es su responsabilidad acoger a los menores que llegan a Canarias. Es más, dice que desde ya entiende que eso es competencia del Estado. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. De tal manera que el gobierno canario lo que ha hecho es pedir a las ONGs que no acojan a ningún otro menor no acompañado sin el permiso expreso de la comunidad. Es decir, antes de cualquier acogimiento hay que pedir permiso a la comunidad, aunque dice Clavijo que eso no quiere decir que Canarias se vaya a desentender de los menores. Sí, el gobierno canario entiende que los menores que llegan a partir de ahora, al tener filiación y acogida por la policía, no están abandonados, por lo que no son competencia de la comunidad autónoma, tal como establece la ley, para que los menores sean tutelados por el gobierno regional. Fernando Clavijo lo explicaba así. Estando bajo la guardia del Estado, no está ni abandonado, ni está, por supuesto, en una situación de desamparo. Por lo tanto, no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado porque es un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias porque lo ha traído a Canarias, pero lo puede haber llevado a Cádiz. Ahora mismo hay cerca de 6.000 niñas y niños bajo tutela de la comunidad autónoma en unos 80 centros repartidos por todas las islas, y recordar además que hasta el 31 de agosto han llegado 25.500 personas a Canarias, un 123% más que el año pasado por la ruta canaria de la inmigración desde el continente africano. Agustín, gracias. Hasta luego. Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo. Nico, esto que plantea el presidente canario de que sea el Estado quien se haga responsable de los menores, que las ONGs pidan permiso a la comunidad para cualquier tipo de acogimiento, ¿esto se puede hacer? ¿La comunidad de Canarias puede pedir esto a las ONGs? ¿Realmente tendrá efectos prácticos este pulso que pone en marcha el presidente canario? Desde luego, la primera pregunta que nos hacemos todos es si pueden las administraciones públicas no hacerse cargo de un menor en desamparo, aludiendo que no son competentes. La respuesta claramente, Ángels, a todas tus preguntas es no. Veremos cómo acaba el pulso político, pero ni Canarias, pero ojo, tampoco el Estado pueden desentenderse. Y lo explicamos. Con la ley del menor en la mano, cualquier persona que se encuentra a un niño en la calle sin acompañamiento de adultos y en situación vulnerable tiene la obligación de darle atención inmediata y de llamar a la autoridad competente para que se haga cargo. Esto sería lo mismo para los policías nacionales que se encargan de la primera identificación de los menores cuando se bajan de las pateras, es decir, atiende sus necesidades básicas hasta que se haga cargo el servicio de protección del menor, que en España está en manos de las comunidades autónomas. Lo que dice ahora Canarias es que no acepta más hasta que no tengan plazas y hasta que las administraciones del Estado hagan su trabajo antes de llevarlos a sus centros. Primero, demandarán una orden individual a la Fiscalía, a la Policía, que se haga cargo de inmediato de filiarlo y darle un NIE, y si no, Canarias dice que no aceptará que entren en sus centros, que tienen ahora mismo 5.300 menores. Sobre las cifras, Ángels, un poco de contexto. De ellos, casi 2.000 de los menores que están ahora mismo en Canarias son malienses, es decir, susceptibles de protección internacional porque vienen de un país en guerra. Y otros 3.000 cumplirían en los próximos meses 18 años y ahora mismo no están documentados y podrían quedarse en situación irregular al cumplir la mayoría de edad. Pero volviendo al lío de la vuelta de tuerca del gobierno canario a la hora de interpretar los procedimientos, según fuentes técnicas del gobierno de las islas, se explicaría en considerar que la guardia y custodia de esos menores, mientras estén bajo control de la policía, es del Estado, antes que las comunidades autónomas exigieran a partir de ahora que se cumpla
cumpla ese protocolo, esos requisitos que están firmados en un convenio del año 2014. Según fuentes del gobierno estatal, nada va a cambiar, aunque se trata de una situación inédita y consideran este pulso más político que técnico, porque esto que propone Canarias nunca se ha planteado en más de 40 años de llegadas de pateras a España. Lo que sí podría pasar, Ángels, aunque veremos qué hace la Fiscalía, es que haya menores en comisarías un tiempo sin determinar antes que Canarias se haga cargo de ello, advierten algunas fuentes jurídicas. Y sobre todo este lío, aunque no directamente sobre esta última polémica, hoy el Consejo de Ministros aprueba 35 millones para financiar la acogida y traslados voluntarios a otras comunidades. Se trata, recordemos, de solo 347 traslados que se aprobaron en la conferencia sectorial de Tenerife y que nada tiene que ver con la situación de esos 5.300 que están ahora mismo en Canarias o los casi 400 de Ceuta. Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Elisa. ¿Qué querías intervenir? Sí, no, quería un poco, retomando, y ya también lo uno un poco al tema de Canarias, esto que estaba diciendo antes, de que realmente entre, como bien decía Víctor, ¿no?, entre la inmigración es maravillosa y la inmigración es lo peor, hay un amplio margen, y ese margen se tiene que rellenar con propuestas concretas y que es razonable que además partan del gobierno y, por supuesto, con las comunidades autónomas. Entonces, este lío competencial, en el fondo te viene a poner esto de acuerdo, es que te tienes que poner de acuerdo, o sea, no es esto es el Estado, esto es la comunidad autónoma, esto es de tu primo, no, esto es una necesidad de políticas transversales y de acuerdo, y si no se entiende esto, vamos a tener un día sí y otro no este tipo de, digamos, rifirrafes competenciales que en otros ámbitos son muy conocidos, pero que quizá no habían llegado todavía, como habéis apuntado, a un tema tan absolutamente sensible como es la llegada de menores que pueden estar en situación de desamparo, pero revela muy bien, digamos, el problema de fondo, ¿no?, que es esa necesidad, insisto, de acuerdos transversales a nivel de Estado y comunidades autónomas, porque el tipo de Estado que nosotros tenemos lo requiere, es que no hay otra. Entonces, claro, si digamos fuerzas la máquina de esta manera, lo que estás haciendo, en primer lugar, evidentemente es perjudicar a esos menores, y en segundo lugar estás poniendo de relieve algo que a mí particularmente me preocupa mucho, que es esa falta de mecanismos de solidaridad que deberían, digamos, existir y funcionar de manera adecuada, y que, como apuntaba antes, casi al final... se ha demostrado que no funcionan. Exactamente, que se ha demostrado que no funcionan, digamos, por las buenas, entre comillas, ¿no? Claro. Víctor. Sí, pues yo comprendo el enfado del presidente canario, obviamente, pero no comparto su reacción. Entiendo que dé un puñetazo en la mesa, que es un síntoma de enfado comprensible, pero es peligroso, ¿no? Porque yo creo que todo aspaviento en inmigración, todo gesto altisonante, corre el riesgo de ser combustible para el discurso de odio de la extrema derecha, porque transmite la idea un poco de lo que los servicios públicos están colapsados y que tenemos una invasión, cuando esto no es así. Y en segundo lugar, porque se suma al oportunismo de otros partidos políticos, como el Partido Popular muy en particular, que lo que está haciendo es, para mí, incomprensible. Está jugando a ser oposición cuando no es oposición, porque tiene responsabilidades de gobierno en administraciones implicadas en la gestión de la inmigración. Y con las declaraciones, pues, de Feijóo durante estas semanas, aunque ayer las matizara un poco, estas las deportaciones masivas, y bueno, las matizó de aquella manera, hablando de uno más uno más uno es masivo. Sí, en fin, es una salida gallega, sí, una matización gallega, sí, a unas declaraciones que no son nada gallegas, sí, por cierto, ¿no? Y la verdad es que el Partido Popular, a diferencia de otros partidos conservadores que no están en el gobierno nacional de sus países, por ejemplo los Tories en el Reino Unido, que eso sí que son oposición, aquí no son oposición, porque aquí la responsabilidad última obviamente es del Estado, pero la responsabilidad que tienen las administraciones autonómicas, en su mayor parte en comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular o cogobernadas por el Partido Popular, es enfrentarse a esta situación con los inmigrantes. Y es verdad, yo creo que se está hablando mucho estos días de cómo ha subido la preocupación de los españoles en relación a la inmigración en las encuestas. Yo creo que son datos que manejan mucho los partidos y que creen que ahí pueden, pues bueno, sí, conseguir un votito aquí, otro votito allá. Pero si miramos un poco a perspectiva más a largo plazo, los estudios sociológicos sobre las actitudes a la inmigración siempre enfatizan que España, pues, es un país que se puede etiquetar absolutamente como excepcional, porque hemos tenido un elevado grado de aceptación de la inmigración. Un estudio reciente de Carmen González Enríquez sigue subrayando esta idea, que somos acogedores en términos comparativos con otros países. Pero es verdad, y aquí es donde tenemos el problema, que empieza a haber fisuras, es decir, la gente más acogedora empieza a ser más de izquierdas, más que hace unos años, y la gente, pues, que ve la inmigración como algo hostil o que se sienten agraviados, aunque sea un grupo pequeño, pues sí que se sitúan en posiciones de la derecha o de la extrema derecha. Yo creo que es ahí donde quieren pescar votos el Partido Popular, pero de nuevo, yo creo que la mayoría de votos van a acabar yendo a Vox, que es lo que ha pasado en los otros países, con lo cual yo creo que se están disparando en el pie. Es que, Víctor, no hay estrategia, hay oportunismo. Claro.
Claro, es otra cosa muy distinta. No hay una estrategia para afrontar un problema que tiene sus dimensiones, sus cosas que tienen que darse la medida y la proporción exacta. No, hay la satanización del paria y del pobre, que es un recurso para intentar, digamos, dar alguna satisfacción a los sectores de las clases medias y populares que pueden vivir o sentirse en momentos de dificultades, encontrar un culpable y que la existencia de un culpable les alivie, y al mismo tiempo de rebote de votos a los que practican esta estrategia, ¿no? Y entonces, claro, llegamos a lo que decía ahora Víctor. ¿Quién es el que lo capitaliza? Pues el auténtico, claro. El que lo ha vendido desde siempre. Elisa, breve, que me tengo que ir a publicidad. Sí, no, yo simplemente quería una cosa que habéis comentado. En primer lugar, tenemos una migración particularmente, digamos, cercana culturalmente, y esto es un dato diferencial con muchísimos países de la Unión Europea, y esto es algo que debería favorecer, digamos, un debate más sosegado y más tranquilo. Y segundo lado, una cosa que también habéis mencionado, la falta de planificación, pero es que esto es típico no solo de este gobierno, digo, estatal y autonómico, sino en general. No planificamos, siempre son reacciones puntuales a problemas, ¿no? Entonces aquí lo que falta es una planificación a medio y largo plazo, porque evidentemente la inmigración es un problema de medio y largo plazo, si es que se considera un problema. El abierto Víctor Lapuente, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Vamos con otra de las informaciones del día, anotada en la agenda del día, porque no han sido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Los nuevos vocales del Poder Judicial van a necesitar otra reunión, la quinta, hoy a las 10 de la mañana, para intentar elegir al nuevo presidente o presidenta del Consejo, que además será el presidente del Tribunal Supremo. Desde el verano que se está intentando poner de acuerdo a los vocales, pero ahora el calendario aprieta. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y aprieta, Pedro, porque pasado mañana es el acto solemne de apertura del año judicial, del nuevo curso judicial, y de momento la silla del presidente del Consejo está vacía. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el escollo? En que el bloque conservador es el que quiere elegir la presidencia progresista, Ángels, y esto lo aceptan los vocales elegidos por el PSOE, pero ellos pensaban que podrían al menos proponer a los candidatos, y no. Pusieron sobre la mesa a 3 magistradas del Supremo. Solo ya formar parte de la cúspide de la carrera judicial da una idea del currículum, pero ninguna les vale. Así han estado mareando la perdiz hasta que el calendario se les ha echado encima. El jueves es ese solemne acto de apertura de tribunales que preside el rey, y nadie quiere que Felipe VI vuelva a inaugurar el curso judicial con la silla de la presidencia vacía. Por eso todo apunta a que hoy habrá fumata blanca y por primera vez tendremos una presidenta del Poder Judicial que será progresista. Su nombre saldrá de la terna que el Pleno aprobó el pasado 25 de julio, más los nuevos nombres que se aporten esta mañana, porque ayer ya contábamos que los vocales elegidos por el PP cambiaron las reglas del juego que habían aprobado hace solo un mes y pidieron a sus colegas, a los elegidos por el PSOE, que se pudieran proponer nuevos nombres ante el empate a 10 sistemático que se ha venido repitiendo en todas las votaciones por parte de ambos bloques. Los conservadores manejan un nuevo nombre, es el de Isabel Perelló, que está también en el Supremo y que se unirá a esos que ya hemos conocido todo este verano: Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet. Es decir, que la presidenta saldrá de los nuevos nombres planteados. De los nuevos nombres, pero nadie ha descartado los anteriores. Ángels. O sea, el caso es, la verdad que ayer lo único que explicaron desde el Consejo General del Poder Judicial en una nota muy, muy escueta es que, bueno, que se abría la lista a nuevos candidatos, pero en ningún caso se decía que se tiraran a la basura, por decirlo de alguna manera, los 7 que ya se propusieron en la sesión constitutiva. Es que es muy difícil dar este giro de 180 grados, Ángels, porque las reglas que todos aprobaron el 25 de julio decía: los candidatos los proponemos aquí, de estos candidatos sale la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, y si empatamos volvemos a votar sobre los mismos candidatos. Entonces, ahora abrir la lista y prescindir de los 7 candidatos anteriores supondría en un mes romper las reglas del juego que los 20 vocales por unanimidad habían aprobado. Pedro, no te vayas, porque me está levantando la mano todo el rato Elisa. Y como, exacto, y como yo a lo mejor no, lo que va a matizar, yo no sé si está bien matizado, no te me vayas, Elisa. Sí, miedo me da. Te voy a matizar porque me llama un poco la atención. Claro, son unas reglas que han acordado por unanimidad ellos y que evidentemente pueden cambiar. Por eso cuando dices cambian las reglas del juego, cambian las reglas del juego porque deciden cambiar las reglas del juego
todos. Quiero decir, a la vista de que, desgraciadamente, y eso sí que me parece muy lamentable, se vuelve a reproducir el bloqueo 10-10, porque la idea, si no recuerdo mal, era que los vocales por primera vez, digamos, podían tener una mayor libertad con respecto a la que había habido en otros, digamos, consejos anteriores. Es decir, nosotros establecemos unas reglas y si no nos gustan nuestras reglas, las nosotros cambiamos nuestras claro, reglas. pero eso es lo que quiero decir, que entonces no es que te las den, sino que tú dices... Aquí hay dos matices, Elisa. Sí. El primero, es verdad que esto es un factor fundamental, esto último que decías. Es la primera vez, porque es la primera vez que no hay una consigna política, no se presentan 3 candidatos y hay que votar a este o a esta. Ese factor es fundamental, porque es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, la eligen los vocales y no viene mandatada desde el poder político. Correcto. El tema de las reglas del juego efectivamente se puede cambiar y nadie dice que no se puedan cambiar, pero es llamativo que en un mes, aprobada por unanimidad, unas reglas del juego en las que ellos admitían que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 586, establece que la sesión constitutiva es única y excluyente, porque así es como lo ponen ellos por escrito, que es donde se proponen los candidatos y que sobre esos candidatos es sobre los que habría que elegir la presidencia. Yo no cuestiono que no puedan cambiar las reglas del juego, faltaría más, pero es llamativo que se haga a instancia de los conservadores cuando los progresistas se oponían y que hayan cedido en el último momento. Y es que además entiendo que las podrían cambiar hasta el infinito, es decir, ahora no se ponen de acuerdo y deciden, mira, pues además de los nuevos presentados podemos presentar una cabra. Pero no, una cabra no puede. Eso, ya, pero si van modificando las reglas del juego. Pero a mí me parece que lo interesante es poner de relieve, como bien habéis dicho, que es la primera vez que no hay consignas y por tanto es fundamental, y yo aplaudo a que los vocales se hayan dicho, oye, nosotros, es una responsabilidad nuestra, es decir, nosotros tenemos que elegir al presidente, y si para eso es necesario, porque tenemos un empate continuo 10-10, que es, como digo, reproducir un poco los bloques, si para eso tenemos que cambiar las reglas y abrir la posibilidad de que sean otras personas, de verdad que yo lo aplaudo desde los micrófonos de la SER. Luego también ahí, Elisa, están los motivos, ¿no? Si me disculpáis, en medio minuto, los motivos, ¿no? Porque Pilar Teso era la candidata del gobierno, sin embargo a Pilar Teso la pactaron PP y PSOE para que fuera presidenta en renovaciones fallidas anteriores. Ese es el argumento para votar a Pilar Teso. En el caso de Ana Ferrer, primero porque es de Jueces para la Democracia y los vocales de procedencia judicial elegidos por el Partido Popular son todos de la mayoritaria conservadora de la PM. Después se empieza a cuestionar el currículum de Ana Ferrer, que es un poco el mismo argumento que utiliza el sector conservador en el caso de Ángeles Huet. Y repito lo que he dicho antes, y Elisa entiendo que estará de acuerdo también, no se llega al Tribunal Supremo si no tienes un currículum lo suficientemente excelente como para ser juez, ¿no? Espera, que Elisa, no te dejo porque no quiero tampoco que monopolices. Quédate, Pedro, sigue tú, porque quiero que también opinen, a ver cuál es el punto de vista, porque estaba escuchando ya a Ramoneda que decía, pero cuidado. A ver, cuidado, Ramoneda. Sí, no, cuidado, porque evidentemente que algo se ha ganado cuando no es el poder político el que marca el terreno, que pues era una politización abierta y manifiesta, pero que el resultado es que el conflicto sigue siendo un conflicto político protagonizado por los propios jueces, ya sin tutela, digamos, y en la lógica conservadores progresistas, es decir, eso es verdad. No hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, ¿no? Y en cierta manera es más inquietante, porque uno podría imaginarse que los jueces, ellos, pues sí, su prioridad y el territorio común, el que comparten, es la acción responsable, la justicia, pero resulta que está tan contaminada políticamente, ya sé que lo vemos cada día con algunas de sus acciones judiciales, no vamos a sorprendernos ahora, está tan contaminada políticamente que genera un problema que se convierte en irresoluble. Esperemos que al final salga por razones estrictamente políticas. Aquí genera una cierta confusión y inquietante sobre lo que uno querría o desearía esperar de la justicia. Víctor. Pues llevamos tantos bloqueos que solo podemos ser optimistas, ¿no? Hay que pensar que vamos de bloqueo en bloqueo hasta el desatasco final, y parece ser que podría ser hoy, ¿no? Con Isabel Perelló, esta candidata de consenso, y yo me gustaría apuntar simplemente 2 razones, no sé si llamarlas extrajudiciales, yo no soy experto jurídico, o tangenciales a la justicia, pero que creo que son importantes de cara a la opinión pública, y estamos todos de acuerdo que la opinión pública es importante porque tenemos un sistema judicial que en general los datos dicen que funciona, pero la subjetividad, la percepción ciudadana es que la justicia española no funciona, y es muy importante porque el deterioro de la confianza de los ciudadanos hacia las
las instituciones. Hoy algún artículo interesante en la prensa internacional dice que fomenta más el voto a la extrema derecha incluso que los problemas objetivos, ¿no? Por tanto, es importante estas dos cuestiones. Y la primera sería que no sé si es necesario, porque me parece una palabra muy fuerte, pero sí es deseable desde el punto de vista de la justicia de género que sea mujer. El 80% de los magistrados del Supremo, si recuerdo correctamente, son hombres, cuando las mujeres representan más del 50%, el 57% de las personas de la carrera judicial en España. Y en segundo lugar, no sé si es necesario, pero sí es deseable desde el punto de vista de la justicia política que sea progresista, porque prácticamente el 80-90% del tiempo ha estado presidido por un juez de tendencia o descripción conservador, con lo cual yo creo que toca el cambio. Pero yo digo, Elisa es seguramente la mayor experta en este Elisa, tema. Y cerramos contigo, venga. Sí, no, yo creo que es muy importante entender que sí que ha habido un avance, pese a lo que dice Ramoneda, es verdad, sigue habiendo esa contaminación, pero por primera vez no sabemos a priori, como ocurría siempre, quién iba a ser el presidente. Eso es muy relevante. Relevante también el hecho de que intentemos no seguir hablando de bloques, y eso también es importante, digamos, por los medios, porque la voluntad que ha habido es que efectivamente, dentro de que hay sensibilidades diferentes, lo que se intenta es ese consenso de 3/5 partes, y de verdad yo creo que ayudamos mucho si no empezamos a etiquetar a todo el mundo en función de las asociaciones de pertenencia, o peor todavía, del tipo de sentencias que se han dictado, porque todas las magistradas, totalmente de acuerdo, algunas las conozco además por sentencias, no personalmente, son muy buenas. Pero claro, empezar a decir, no me gusta esta porque ha puesto la sentencia de tal, esta otra porque puso el voto particular de tal, eso de verdad no ayuda en absoluto a algo que dice Víctor y que es fundamental, que es la confianza en las instituciones y en el Poder Judicial. Por tanto, si hoy hay un acuerdo sobre una nueva presidenta, que por supuesto que me parece fenomenal que sea presidenta, como con los datos que tenéis, que nosotros también los hemos analizado, pero sobre todo que no se la cargue con ese tinte de ya viene de un bloque, viene de otro. Pedro, si quieres matizar algo sobre lo matizable. No, yo iba a decir nueva matización de la matización. Esto último, amén. Totalmente de acuerdo, no, pero parece que ellos lo de los bloques todavía no lo tienen claro. Pues a ver si la fumata es así como nos decía Pedro. La reunión empieza a las 10 de la mañana y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sale de esta quinta reunión, para ver si consiguen aprobar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, porque recordemos, en 2 días hay la apertura solemne del año judicial. Pedro, gracias. Un abrazo. Hasta luego, pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Vamos a abrir paréntesis, capítulo internacional. Nos vamos a ir a la guerra entre Israel y Gaza, porque Benjamín Netanyahu tiene varios frentes abiertos en Israel. Primero, el rechazo y malestar interno después de la aparición de 6 rehenes de Hamás muertos. Hoy mismo hay otra manifestación en Israel convocada, y esto se suma a que la comunidad internacional y sus aliados se les empieza a terminar la paciencia con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu. Estados Unidos no cree que el gobierno israelí está haciendo todo lo posible para negociar un alto el fuego, y Reino Unido, y esta es una noticia importante, ha suspendido decenas de licencias para vender armas a Israel. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Lucas, dice el gobierno británico que no quiere que sus armas puedan usarse para cometer posibles violaciones de los derechos humanos en Gaza, y reconoce que esto le preocupa. Sí, es una decisión que ha tomado el gobierno laborista después de concluir que existe el riesgo de que el uso de estas armas exportadas a Israel esté vulnerando la ley humanitaria internacional. Así lo anunció ayer el ministro de Exteriores, David Lammy, en el Parlamento. That the government will not issue export licenses if there is a clear risk. Lammy apuntó a que existe un riesgo claro de que se esté dando esta situación, y en consecuencia anunció la suspensión inmediata de 30 de las 350 licencias de exportación de armas actualmente en vigor entre el Reino Unido e Israel, entre ellas componentes para la fabricación de aviones de combate, helicópteros y drones. La decisión ha sido aplaudida por miembros del Partido Laborista más críticos con la venta de armas a Israel, a pesar de que el gobierno ha evitado suspender, al menos por ahora, la exportación de piezas para el programa de cazas F-35, uno de los puntos más polémicos en la relación comercial de defensa entre los dos países. El Ejecutivo británico asegura que Israel no está haciendo lo suficiente para garantizar la distribución de material humanitario a la población civil en Gaza, y ha señalado que también existen denuncias verosímiles sobre malos tratos a los detenidos palestinos, algo que no ha sentado nada bien al gobierno israelí, que considera que la decisión de suspender licencias de exportación de armas lanza un mensaje problemático a Hamás y a Irán. Lucas, gracias.
A vosotros. Claro, y después de conocer esta noticia, esta suspensión de las licencias, de algunas de las licencias por parte del gobierno laborista del Reino Unido, nos hemos preguntado ¿qué hace España? Bueno, España no ha autorizado nuevas ventas de armas a Israel, pero, Javier Bañuelos, hola de nuevo. Hola, Ángels. Pero no se han suspendido las ventas que se autorizaron antes de que empezase la guerra. Esa es la clave y es ahí, Ángels, donde ponen el acento precisamente las principales organizaciones humanitarias. Acabamos de hablar con Alberto Estevez, experto en el negocio de armamento de Amnistía Internacional, y vuelve a reclamar que el embargo de España hacia Israel debe ser total y no parcial. Hemos pedido en numerosas ocasiones al gobierno español que amplíe la suspensión a las autorizaciones previas al 7 de octubre, que revoque las autorizaciones necesarias y sobre todo que impulse un embargo de armas europeo y presione a los principales suministradores de armas a Israel, que son Estados Unidos y Alemania, que le proporcionan el 90% de las armas que importa Israel. Bueno, Áñez, hay que explicar esos matices. Primero, recordar la versión oficial y literal del gobierno. Desde el 7 de octubre del año pasado, España no ha autorizado ninguna venta nueva de armamento a Israel. Ese es el mensaje que, de hecho, ha repetido el ministro de Exteriores en el Congreso, en la Comisión de Exteriores y también aquí en Hoy por Hoy. No se conceden nuevas licencias de exportación de armamento desde España hasta Israel desde el día 7 de octubre, porque no queremos contribuir a una guerra, todo lo contrario. Queremos un alto el fuego permanente e inmediato, como también queremos la liberación de todos los rehenes. Bueno, ese mensaje podría interpretarse como un embargo en las exportaciones, pero lo dicho, tiene letra pequeña. La clave es que toda la venta de armas que se haya autorizado antes de esa fecha, antes de ese 7 de octubre, sí podría enviarse a Israel. Y lo cierto, Ángel, es que hablamos de una cantidad importante, porque de los 44 millones de euros en licencias de armas autorizadas con destino a Israel en 2023, solo se ha ejecutado el 1,6%, poco más, de 700.000 euros en visores de armas, equipo de puntería para cañones y también ordenadores de bombardeo que han llegado ya a empresas privadas israelíes. Es decir, todavía hay otros 43 millones de euros en armamento aún por empaquetar hacia Israel o que se ha enviado ya sin que se haya notificado, porque no hay que olvidar, Ángeles, que el gobierno aún no ha publicado los datos de venta de armas del segundo semestre de 2023. Esos datos deberían haberse publicado en mayo de este año, pero de momento no son públicos. Baño, gracias. Un abrazo. Bueno, dos cosas. Víctor, ¿este movimiento del Reino Unido crees que quiere decir que algo se está moviendo en la presión a Netanyahu en la comunidad internacional? Y si esto debería servir de ejemplo a otros países. Estamos viendo cuál es la situación en España, por ejemplo. Sí, aunque no sabemos lo que va a hacer Kamala Harris, ¿no? Que eso es fundamental. Es fundamental, ¿no? De momento su portavoz sí que dijo que no querían parar la ayuda militar a Israel, pero vamos a ver, porque este paso del gobierno británico creo que es muy importante. Está claro que si queremos que haya un cambio de rumbo en la tragedia humanitaria de Gaza, este cambio no va a venir del gobierno de Netanyahu, va a tener que llegar de fuera, tiene que llegar de los aliados. Sin los aliados, sin Estados Unidos, Netanyahu no se hubiera lanzado a esta cruzada sin freno tan absolutamente brutal, porque Israel, su gobierno, sabía que jugaban con las espaldas cubiertas. Incluso los ministros díscolos mantienen el apoyo al primer ministro por un patriotismo que yo creo que bastante malentendido. Por tanto, Netanyahu no solo no está dispuesto a modificar su curso de acción, sino que lo está acelerando porque teme que una pausa sea el final, ¿no? Si pensamos en las razones que está dando para mantener su control del corredor, el llamado corredor de Filadelfia, ayer lo dijo, si nos vamos, no es por motivos técnicos, logísticos, militares, no, si nos vamos es porque habrá una enorme presión diplomática sobre nosotros por parte de todo el mundo para que no regresemos. Entonces él es consciente de que está haciendo las operaciones fundamentalmente para asegurar el apoyo de fuera. Por eso el gobierno británico ha sido muy valiente, y ha sido valiente porque va a tener protestas, y él las está teniendo, de la comunidad judía dentro de las fronteras, va a tener las críticas de Israel, obviamente, y el enfado de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha contado siempre que en la política de cara a Israel, el aliado más cercano que tiene es el gobierno británico. Siempre han ido de la mano. Por tanto, eso rompe una dupla, la conexión anglosajona entre el Reino Unido y Estados Unidos, y vamos a ver qué va a deparar eso para el futuro. Y también me ha gustado el gobierno británico por otra razón, porque ha sido valiente, pero también moderado. Ha sido moderado en las acciones, no ha suspendido toda la ayuda militar, ha sido selectivo, que me parece que tiene bastante sentido. Incluso más importante, ha sido moderado a la hora de explicar las razones. El ministro de Defensa británico, porque es plenamente consciente de que esto es un tema muy sensible y que el gobierno británico tendría que ayudar a Israel si recibe un ataque muy fuerte de una potencia extranjera, como por ejemplo Irán, enfatizó ayer, cuando justificó la decisión, que no la ha tomado
por ira, sino lo ha tomado por tristeza, que me parece que también es una muy buena definición de lo que se siente mucha gente razonable en la comunidad internacional. Es decir, hay que apoyar hasta cierto punto a Israel, pero no podemos apoyar en esta absolutamente masacre que está llevando a cabo. Ramoneda. En el caso de Netanyahu, pensar en la tristeza y no en la ira me parece difícil, ¿no? Cuesta. Pero bueno, a mí me parece realmente muy interesante la reacción del Reino Unido, que además demuestra que el laborismo ha vuelto con singularidad política, no solo económica y social, y que está dispuesto pues a marcar paso en un momento en que las socialdemocracias se difuminan sustancialmente en muchas partes de Europa, ¿no? Pero me acojo a una cosa interesante, que es una entrevista que publica La Vanguardia hoy con Yuval Noah Harari, el reconocido intelectual israelí, en la que dice, y tiene razones para saberlo, que Israel no es Netanyahu, sigue siendo una sociedad democrática, hay una oposición muy fuerte contra él. Si es así, pues habría algunas posibilidades de pensar en que se puede torcer todo, ¿no? ¿Y qué quiere decir torcer todo? Pues volver a donde no se tendría que haber salido nunca. Él lo define así: el alto al fuego no es suficiente, necesitamos volver a la idea de la paz basada en el reconocimiento del derecho de ambos pueblos a existir. Es, si queréis, muy evidente, pero las cosas evidentes a veces no se imponen fácilmente. Elisa. Sí, no, yo poco más que añadir. Efectivamente estoy de acuerdo con Víctor que la postura del gobierno británico, pues hombre, es un cambio importante, aunque veremos luego si tiene seguimiento o no, no solo de lo que habéis apuntado, ¿no? Lo que has apuntado de Estados Unidos, que evidentemente pues ahí está en una posición un poco peculiar, además en campaña electoral, pero sí incluso de otros países de la Unión Europea, empezando por el nuestro, ¿no? O sea que sí me parece que es valiente y que es un cambio que puede ser interesante si lleva a que otros países vayan en la misma dirección. Y la otra cuestión que también ha apuntado Ramoneda es que efectivamente con todas sus infinitas problemas existe una oposición democrática en Israel, existe una opinión pública, lo hemos visto también estos últimos días, y digamos, yo no lo daría cada todo... vez más movilizada. Cada vez más movilizada, por tanto no lo daría todo por perdido, siendo la situación muy compleja, con esa doble presión de fuera y de dentro, que ojalá llegue a que realmente se alcance un acuerdo en los términos que todos desearíamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos ha llamado mucho la atención las manifestaciones de estos últimos días, la huelga general, pero yo no sé si la contestación interna, Víctor, es suficiente para acabar con esto. Probablemente hace falta todo, ¿no? Claro. Pues yo creo que no, porque está claro que todavía quedan, no sé si alrededor de 100 rehenes y no se ha conseguido mucho, ¿no? Yo creo que ha habido intentos por parte de algunos ministros, ha habido intentos por parte de algunas formaciones políticas moderadas, pero al final yo creo que les puede la posibilidad de que tenemos una amenaza exterior y hemos de estar unidos en torno a este gobierno. Yo creo que sí que falta la reacción internacional para que parte de esa opinión pública que está dudando en Israel pues pueda cambiar, ¿no? Porque de momento yo creo que sobre todo va a ser decisivo la postura que vaya a tener Kamala Harris, ¿no? Porque sabemos lo que va a pasar si gana Trump, pero si, como dicen las encuestas, pues tiene bastantes posibilidades de ganar Harris, esto podría cambiar decisivamente, porque hasta ahora Netanyahu estaba muy confiado en que una victoria de Trump le permitiría continuar con esta política. Si eso no ocurre, esto puede hacer que estos actores pivotales, estos aliados de los que depende Netanyahu, pues giren y la cuestión es que deben plantear una alternativa a Netanyahu. Ese es el problema, ¿no? Y eso es muy difícil, que haya una persona que aúne más consenso que Netanyahu a pesar de que él produzca tanto rechazo, ¿no? Dejadme que entre otra vez en terreno de política nacional, porque nos queda pendiente un asunto que son todas las declaraciones que está habiendo y todos los movimientos que está habiendo, tanto en el gobierno, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, con el tema de la financiación autonómica, a partir del acuerdo entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Salvador Illa. El PSOE tiene la vista puesta en su Congreso Federal que finalmente se va a celebrar a finales, el último fin de semana prácticamente del mes de noviembre, porque quiere utilizar esta reunión para afianzar el liderazgo de Pedro Sánchez en medio de este debate interno que sigue en el partido por la financiación, llamada financiación singular para Cataluña. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Y es que este es un tema que sigue generando malestar dentro del PSOE y la cúpula socialista no contempla convocar la reunión que han pedido los varones críticos con este sistema de financiación singular.
Sí, el PSOE da por hecho que ese debate sobre la financiación autonómica será uno de los que tendrá que abordar el partido en las ponencias que van a votarse en el Congreso de finales de noviembre, y por eso remite ahí a los dirigentes socialistas que miran con recelo el acuerdo con Esquerra y que durante este verano, en el mes de agosto, exigían explicaciones a la dirección del partido sobre el alcance de lo pactado. A ellos y al conjunto de presidentes de las comunidades, el PSOE les pide valentía para hacer sus propuestas en esta materia. Lo decía Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Socialista. Y ahí será el lugar más idóneo donde todos los miembros de este partido puedan participar, ¿no? A mí, además, lo que sí que me gustaría es que el resto de presidentes autonómicos, muchos del Partido Popular, tengan también las agallas de mostrar una propuesta que defienda el interés de sus vecinos, que defienda el interés de sus territorios y que defienda los servicios públicos. Ayer, a puerta cerrada, durante la reunión de la Ejecutiva, Sánchez reconoció que el PSOE tiene que hacer pedagogía sobre este asunto y, frente a las críticas de la derecha, pidió insistir en que este gobierno ha dado más recursos que nunca a todos los territorios de España y que seguirá garantizando la solidaridad. En Ferraz se aferran a la idea de que en ese acuerdo no se menciona la palabra concierto y desde la Ejecutiva tampoco se refieren a ese acuerdo de esta forma. Tampoco en ese órgano se entró a explicar cómo se va a desarrollar la financiación singular pactada para Cataluña. Los dirigentes que estuvieron presentes en esa reunión y que han sido consultados por la SER salieron con la idea de que más allá de lo firmado con Esquerra está todo por concretar, así que nadie espera que mañana, en esa comparecencia que la vicepresidenta María Jesús Montero tiene previsto hacer en el Senado, tampoco se espera que se entre a detallar cuál es el alcance de ese pacto sellado con Esquerra y que ha permitido a Salvador Illa llegar a la Generalitat. Guille, gracias. Hasta luego. Escuchábamos a la portavoz del Partido Socialista pedir agallas a los presidentes del Partido Popular para que hagan sus propias propuestas en el tema de financiación, sin escuchar lo que dicen desde el partido. Bueno, lo que dicen desde el partido es que lo que pretenden es mostrar una imagen de unidad de todos los varones, es decir, que no haya propuestas independientes e individuales. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Y en eso quiere centrar el PP su oposición ahora. Sí, Feijóo admite, como dices, diferencias entre sus varones en materia de financiación, pero descarta acuerdos bilaterales entre estos y el Gobierno. Y es que el líder del PP ha dejado muy claro a sus líderes territoriales que la consigna del cuartel general es no llegar a pactos particulares con el Gobierno sobre este asunto. Todo, dicen, ha de hacerse dentro de un cambio general del sistema de financiación pactado entre todas las comunidades. Hace unos minutos, Feijóo presentaba en un desayuno en Madrid al presidente de Aragón, a Jorge Azcón, y este era el mensaje clarísimo que le dirigía. Y teniendo hoy aquí con nosotros a Jorge Azcón, quiero, presidente, subrayar algo. No hay Estado autonómico sin lugar de la lealtad, los consensos y las negociaciones multilaterales. Lo que priman son el chantaje, la imposición, las asimetrías, los intereses bilaterales y los intereses particulares de una comunidad autónoma con el Gobierno central. Y no caeremos en el enfrentamiento al que se nos pretende llevar a través de una bilateralidad tramposa. Claro y cristalino, Núñez Feijóo. En cualquier caso, con la vista puesta en el cónclave de varones de este viernes, fuentes de Génova aseguran que ya se ha conseguido una posición común, al menos las líneas maestras en materia de financiación. Añaden además que incluso los varones más endeudados, como es el valenciano Carlos Mazón, rechazarán la condonación que se les ofrece. Primero, porque dicen es insuficiente, y segundo, porque la apuesta del PP, añaden, seguirá siendo un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de ciertas comunidades. A la consigna de Feijóo que escuchábamos se sumaba ayer Isabel Díaz Ayuso, que dirigía este mensaje a sus compañeros de partido. Porque si empezamos con el menudeo económico, si empezamos con lo mío, con lo tuyo, nos olvidamos de algo mucho más importante. Es que esto va de España. Si dejamos que nos intenten sobornar en los despachos, yo le voy a meter un hachazo fiscal a Madrid, pero no te preocupes que a cambio a ti te voy a condonar no sé qué. Como empecemos con esa política de bajo vuelo, mediocre, lo único que vamos a conseguir es que todavía nos fragmentemos más en autonomías. Hablaba así la presidenta madrileña en Antena 3, esta vez completamente alineada con Alberto Núñez Feijóo. Mariela, gracias. A vosotros. Dos patas
posturas en el análisis, la postura del Partido Socialista y la postura del Partido Popular. Por empezar por lo primero, Ramoneda pide pedagogía o reconoce el Partido Socialista que tiene que hacer pedagogía para explicar exactamente en qué consiste el acuerdo de esta financiación singular al que ha llegado con Esquerra Republicana de Cataluña, pero claro, deberá empezar por hacer pedagogía interna. Sí, pero todo esto solo no hace más que empezar, ¿no? Y de momento pues vemos las posiciones lógicas del PSOE por un lado y del PP por el otro, el PSOE pues vendiendo el producto y el PP diciendo que de ninguna manera, ¿no? Pero han de pasar muchas cosas. Primero hay que ir concretándose en qué queda todo esto, que además es algo que ella necesita que se produzca con una cierta aceleración, porque de ella depende en buena parte la estabilidad de su gobierno, ¿no? Cuando esto se vaya concretando, por un lado se verán los límites, pero por otro lado también se verá otra cosa, que es que el rechazo de Junts será frontal, pase lo que pase, con lo cual ya será difícil señalarlo como un triunfo del independentismo catalán, si acaso con lo que puede es crear algún problema al gobierno autónomo catalán, según el papel que juegue Esquerra en la situación, ¿no? Pero quiero decir que queda mucho para hacer y las cosas no serán ni tan simples como pretende venderlas el PP en este momento, como si fuese una entrega total al independentismo, ni tan claras como se podría deducir de la expresión de la formación de la financiación singular. Creo que de la financiación singular lo que se puede aprender o lo que se puede deducir es que finalmente se pueda llegar a lo que podría ser un objetivo razonable, que es la condonación de la deuda a las autonomías. Elisa. Sí, a mí me gustaría destacar una cosa que siempre me hace mucha gracia cuando decimos hacer pedagogía, ¿no? Bueno, pero ¿hacer pedagogía de qué? Porque claro, es que ahora mismo ¿de qué estamos hablando, no? Y me llama muchísimo la atención esto de, es que no es un concierto, no es un cupo. Bueno, ¿qué es exactamente, no? ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que a diferencia con lo que puede pasar con los temas más jurídicos, aquí en el fondo hay un tema económico de base. Y yo lo que estoy leyendo, sin ser experta, es que económicamente esto es un despropósito, lo llames cupo, lo llames concierto, lo llames condonación, lo llames como quieras. Y creo que la economía tiene una ventaja sobre el derecho en el sentido que no es tan flexible. Es decir, a veces en el derecho decimos una postura a otra. Lo hemos visto con la ley de amnistía. La economía, digamos, es más rígida y los números son más rígidos que, las cuestiones jurídicas. Por tanto, a mí me parece que claro, el problema de hacer pedagogía es, tienes que hacer pedagogía de algo y no sabemos qué es ese algo y sobre todo yo lo que leo es que se llame concierto, se llame cupo, se llame singularidad, va en sentido contrario a lo que sería razonable desde un punto de vista económico de reforma del sistema de financiación, que por otro lado, como tantas otras cosas, está súper estudiado. Hay un libro blanco, lleva años los expertos economistas diciendo qué es lo que habría que hacer. Entonces, claro, esto va en sentido contrario, además va en sentido contrario por necesidades, de nuevo, de números electorales, no porque había habido una propuesta, una planificación, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, claro, esto tiene pinta de no salir demasiado bien. Eso por un lado. Y por el lado de la democracia interna, también me parece interesante, ¿no? Porque esto, de nuevo, es algo que no se ha debatido en el seno del PSOE, que obviamente a los varones que tienen, digamos, comunidades autónomas, las pobres, vamos a decirlo así, o menos ricas, les supone un problema interno tremendo, como es lógico, y sin embargo no se ha debatido en el seno del partido. Y a mí el tema de la democracia interna de los partidos, no solo del PSOE, pero en este caso del PSOE, me parece que es algo que sí que nos debería preocupar, porque eso quiere decir que al final se están decidiendo cuestiones esenciales por una cúpula del partido, por el líder del partido, sin que realmente haya un mínimo debate interno, que eso no se puede llevar a un congreso y a decir, esto son cosas que se tendrían que estar viendo ahora en el partido, lógicamente, y debatiendo. Esto no es nada nuevo, ¿eh? No, por supuesto que no, efectivamente, pero ¿sabes qué pasa? Que como no es nada nuevo, cuando llega este tipo de cuestiones absolutamente trascendentales, estructurales, importantísimas, pues seguimos como siempre, ¿no? Esto lo decide un señor o 4 señores y los demás que se callen. Hombre, esto no es muy razonable y de verdad que el tema de la financiación autonómica es que es un tema crucial, estructural y fundamental. Entonces, claro, si ni siquiera eso se debate en el partido, yo ya no sé, ¿no? Víctor. Sí, yo coincido que es crucial, pero no creo que sea devastador, no necesariamente devastador. De momento le está pasando la financiación una factura limitada al PSOE
PSOE, porque después de la amnistía y del anuncio de esta financiación singular para Cataluña, prácticamente el PSOE retiene el mismo porcentaje de voto en las encuestas. Pero, Víctor, yo no me refería para el partido, ¿eh? Ya. No me refería para el partido. No, pero bueno, ahora hablo del partido y luego voy a hablar de España, de las dos cosas, pero estoy de acuerdo con lo que comentas. Y yo creo que la financiación a corto plazo le ha venido bien desde el punto de vista político, ya no solo del partido, sino del liderazgo de Sánchez, porque le ha servido para investir a ella, y a largo plazo pueden venir los problemas por lo que comenta, y con lo que estoy de acuerdo, Elisa, ¿no? Los disensos internos que puede haber dentro del PSOE. Pero hay que poner dos matizaciones. La primera es que efectivamente el acuerdo entre Esquerra Republicana y los socialistas se materialice en algo, y eso es mucho suponer, porque yo creo que va a ser muy complicado. Y en segundo lugar, si ocurre, si se materializa, si Cataluña obtiene una financiación singular avalada por una mayoría en las Cortes, que incluye críticos con los privilegios fiscales desde la Junta a partes de Sumar o incluso muchos diputados del Partido Socialista, no será, como decía Ramoneda, una entrega total al independentismo. Y además, yo no sé si un pacto generoso con Cataluña ahora vaya a generar más agravios en el resto de comunidades, o por el contrario, lo que produzca es una mayor satisfacción. ¿Y por qué lo digo? Porque si miramos la historia de España desde la transición, Cataluña ha conseguido una cesión de impuestos, de competencias, que luego desató una carrera en el resto de comunidades autónomas, y políticos que en público a lo mejor criticaban abiertamente inicialmente el trato favorable a Cataluña, luego acababan en privado y a veces incluso en público reconociendo que suerte que Cataluña le ha pedido permiso porque nosotros lo hemos conseguido. A ver, sí, pero ahí, el PP tiene un problema. Exacto, porque precisamente lo que dices, claro, ahí tiene el problema, porque el PP se jacta de que no es una secta, la secta es el PSOE, según Feijóo, y que Feijóo no es un caudillo. Pero es que la opinión del PP es caótica, es una actitud bipolar en este caso. Fijaos, por un lado, tiene una retórica incendiaria, hay que hacer frente común contra el cupo separatista, pero por el otro piden al gobierno, a la ministra Montero, que presente una iniciativa de modificación de la LOFCA. O sea, reconocen que la financiación autonómica es una patata caliente y que ellos en este asunto crucial, como comentaba antes Elisa, no tienen una postura común. Elisa. Sí, no, yo quería decir que efectivamente el tema de la financiación autonómica es una patata caliente, pero me gustaría insistir en que es una patata caliente muy debatida, muy estudiada. Entonces, por un lado, por eso decía, por un lado están las posiciones políticas que suelen ser cortoplacistas, y en el caso clarísimamente el acuerdo con Esquerra, motivado por la necesidad de investir a ella, no hay nada más. Y en el caso del PP, como bien decís, pues es un caos, cada uno tiene su propia idea. Pero, digamos, desde un punto de vista estructural y técnico, sí se sabe razonablemente lo que se debería hacer para reformar el sistema autonómico, porque lo que está claro es que el sistema de financiación autonómica necesita esa reforma. Es decir, en eso no hay consenso. Claro, que esa reforma se haga de una forma ordenada, planificada, en fin, con acuerdo, lo que siempre digo, o que se haga deprisa y corriendo a consecuencia de pactos electorales de aquella manera, pues la diferencia es importante, no para el Partido Socialista, que es lo que te decía Víctor, si eso no tengo ninguna duda. Es importante para la solidaridad interterritorial de España y para, incluso te diría, digamos, para esa idea de que vivimos en un espacio común y que unas comunidades autónomas tienen que contribuir más que otras porque hay unas que son más ricas que otras. Y esto es un principio básico de un Estado, lo llamemos federal, lo llamemos autonómico. Si eso se pierde, a mí me parece que se pierden cosas muy importantes, ¿no? Víctor. Estoy de acuerdo, Elisa, en que los técnicos saben qué es lo que hay que hacer. Yo creo que los expertos tienen bastantes libros blancos o bastantes informes sobre qué hay que hacer. Pero yo creo que además todos saben que las posiciones pues están enquistadas en financiación, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Murcia. Pero esto no lo saben los ciudadanos. De hecho, hay una encuesta de Funcas donde claramente casi la mitad de los encuestados en España considera que su comunidad autónoma tiene menos recursos por habitante que la media nacional, y solo 1 de cada 10 cree que los tiene por encima, con lo cual hay un desconocimiento muy grande. Incluso en Cantabria, que es la que recibe más financiación, la mitad de los ciudadanos consideran que su comunidad autónoma está maltratada. Entonces, creo que sería un momento para poner estas cosas sobre la mesa, iniciar un debate también con información pública y conocer las posturas. Pero en ese caso yo coincido con la portavoz socialista Esther Peña cuando reclamó pues que el Partido Popular debe también tener agallas para mostrar una propuesta. Ramoneda. Yo tengo solo un apunte. Yo tengo la sensación que el PP abandonará paulatinamente el rechazo rotundo porque algunas de sus comunidades pues piensan que pueden tener alguna cosa a ganar en esta historia, ¿no? Es lo que decía Víctor. ¿Cuántas veces Cataluña ha conseguido algo de la que después se han aprovechado
aprovechado otras comunidades. Y que por tanto no será un territorio, a medida que vayan avanzando las cosas, de una confrontación frontal como podría parecer inicialmente, y con el tiempo probablemente se descubrirá que el regalo no es tan grande ni tan unilateral, ¿no? Pero de entrada, Ramoneda, lo que es importante es que lo expliquen. Que se sepa cuál es el regalo. Ya no es tanto la pedagogía como la explicación. Y usted, cuéntenos de qué va esto. Agosto no deja buenos datos en el mercado laboral. España pierde 193.000 trabajadores, con caída de ocupación en prácticamente todos los sectores. Estefanía. Sí, la cifra de caída es muy abultada, 193.000 cotizantes menos, pero está en línea con lo habitual para un mes de agosto. De hecho, los 2 años previos a la pandemia fueron más de 200.000 trabajadores menos. Vamos a analizar qué ha pasado. Hay algo que no deja de ser muy llamativo. La mayor caída de la ocupación recae en el sector educativo. En un mes de agosto, pleno verano, el mercado laboral ha perdido a 72.000 profesores, más de 245.000 en todo el verano. Solo 4 sectores de actividad se libran de la pérdida de cotizantes, con las actividades sanitarias a la cabeza y la hostelería, que en agosto da los últimos coletazos con más de 2.000 altas. Estamos hablando, con estos datos que hemos conocido hoy, de menos trabajadores y de más paro. En agosto, el desempleo aumenta en más de 21.000 personas. Sí, es el mejor dato desde 2016, con la única excepción de 2021. El sector servicios concentra el 92% de los nuevos parados. El desempleo baja en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Por autonomías, el paro sube en 13 comunidades, con Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi a la cabeza. Estefanía, gracias. A ti. Hasta luego. Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, I gather you know. Vamos terminando ya este segundo abierto de la temporada. Están aquí Pepe Rubio y Severino Donates. ¿Qué tal a los dos? Buenos días. Los dos que son los encargados de contarnos qué es lo que vamos a hacer hoy, ya sí, en nuestro arranque oficial de temporada, porque ayer, como tuvimos presentación de la programación, no pudimos hacer nuestras secciones habituales. Exactamente. Hoy recuperamos nuestro ritmo habitual. La música más otoñal te gusta, ¿no? Me gusta. Vale. Mejor que la de ayer. Sí, me gusta. Bueno, pues voy a utilizar el verbo volver. Esta semana nos va a salir mucho el verbo volver. Sí. Entonces, que vuelve Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaño, y nos visitan como invitado Marcel Barrena y Eduard Fernández, director y protagonista del 47, una película que creo que te ha encantado. Que me ha parecido maravillosa. Pues van a estar aquí con nosotros. Ramoneda, tienes que verla. Con mucho gusto. Es el 47, es la llegada del transporte público al barrio de Torrebaró. Y es una película muy interesante. Un personaje, Manolo Vital, que secuestra un autobús, es una cosa maravillosa, que habla de la inmigración. Es decir, es una maravilla de película de la que vamos a hablar en casi 5 o 10 minutos. Vamos con otro vuelve, Mis Experiencia. Bien. Chema Rodríguez nos presenta a mujeres que tienen toda una vida que contarnos. Hoy es Finita Permuy. Ojo, porque tiene 74 años. Durante décadas se dedicó a hacer seguros a futbolistas profesionales. Mírala ella. Sí, y no solo que les hiciese seguros, sino que es que encima se hacía amigos de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Acceder a la vida de un futbolista profesional o hacerte amigo de un agente de seguros? De seguros. Qué más interesante. Pregunta. Exacto. Meterse en un jardín con Eduardo Barba, también a partir de las 11, vuelve, y ojo que este año crece y habrá interacción semanal con los oyentes. De hecho, vamos a abrir teléfonos, con tu permiso, ya mismo. Cualquier problema, cualquier duda que tengan, 900 100 800, si Eduardo puede ayudar, tendrán su respuesta. Esto ya queríamos hacerlo, de hecho, la temporada pasada, sí, pero siempre nos quedábamos cortos, siempre nos faltaba tiempo. Entonces este año hemos dicho, venga, vamos a darle más tiempo a nuestro jardinero, a Eduardo Barba, para que pueda cuidar no solo las plantas de la terraza con ayuda de Sebe, sino que pueda cuidar también sus plantas, las de los oyentes. Así que llamen al 900 100 800 y nos cuentan qué problema tiene la planta, qué es lo que les parece a ustedes que les pasa. Incluso ahora con nuestros compañeros les explicarán si tienen que mandar algún tipo de fotografía para que Eduardo Barba les pueda dar la solución a sus plantas.
Y en Vida y Cine tenemos la primera lección de la temporada del profesor Javier Ocaña. Nos va a hablar de un poco de las películas de este verano, las que van a venir ahora en breve, ahora en septiembre. Y también vamos a conectar con Pepa Blanes, que está en Venecia. Y abrimos también una mini sección con oyentes. Estrenamos dentro de Vida y Cine críticas bajo demanda, críticas a petición de los oyentes. Esto es maravilloso, ¿eh? O sea, yo quiero, antes de ir a ver una película, puedo pedir, Ocaña, ¿tú qué opinas de la película? Exacto. Venga. Y Ocaña te responde. Todos son sorpresas esta temporada. Pues todo esto, desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Víctor Lapuente, Elisa de la Nuez, Josep Ramoneda, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.